Nuestra ventana a la historia número 8. Número 8. Esta sí nos quedó una ventanita bien chiquita porque el paisaje era muy grande y nunca estábamos haciendo cuenta de que tengo que tardar 1 minuto y 30 segundos en cada slide si quiero que dure 1 hora la presentación. Entonces voy a tratar como de agarrar ritmo, pero cualquier cosa igual podemos ir preguntando o aportando. Les repito que el objetivo de este club de historia, que es como nosotros le llamamos un poco a la interna, es primero promover la investigación, porque la historia de la humanidad no es original, no pasan cosas auténticas de civilización en civilización. De forma parecen auténticas, pero de fondo suelen ser las mismas cosas. Entonces estudiar historia nos permite entender el pasado. Y el que entiende el pasado entiende su presente y sabe hacia dónde va. Pero no solo eso, porque a veces suena como muy cliché la idea esta de entender el pasado para entender el presente, para el futuro, sino que también está en relación, la historia está en relación con la memoria, y la memoria está en relación con la conciencia. O sea, solo vamos a recordar lo que ha pasado por nuestro rango de conciencia. Olvidar nuestra historia es hacernos inconscientes como civilización, como seres humanos. Entonces, un poco por ahí es uno de nuestros objetivos de este club. Y también nos hemos ido como de a pocos en diferentes culturas. Quizá no hemos tenido el mejor orden y hemos ido saltando. Y hasta que terminamos esta presentación nos dimos cuenta de que deberíamos de haber dado primero Bizancio y después el Imperio Otomano. Entonces, la siguiente de esta va a ser Bizancio. Va a ser así como... La precuela. La precuela. ¿Lo hicimos a propósito? No sabemos. Yo no me di cuenta hasta que después ya un poco como platicando vi que sí hacía falta la precuela de contra quién se pelearon ellos. Entonces, es un poco para contarles del club de historia, otra vez también para invitarlos a que sigan investigando, a que sigan, aquí hay personajes que se podrían dar una charla completa, solo el personaje, un par de horas solo de un personaje, y pues para que ustedes pudieran un poco investigar sobre el que les llame la atención, y también, que es bien importante, como para ir armando una, ¿cómo sería? Como una película, no, una línea de tiempo en la mente, para ir entendiendo cómo es que sucede la historia, qué es antes, qué viene después, y así como darle una línea de seguimiento, porque a veces pasa que uno se lo sabe, pero no sabe dónde ubicarlo, y no logra cachar que Napoleón fue antes que Hitler, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas es importante de poder estudiarlas a través de la historia. Hoy nos vamos a ir a un imperio, pero no podemos empezar a hablar del imperio. O sea, nuestro primer acercamiento no puede ser hacia el imperio si primero no entendemos los antepasados que van a formar este imperio, como lo vimos en Roma, como lo vimos en Grecia, como lo vimos en los vikingos. No podemos entender cómo los imperios no aparecen de la nada. No es que alguien venga y diga, hey, ¿y si armamos un imperio? Ah, sí, qué buena idea. No. Primero hay muchos años atrás de antecedentes antes de llegar a lo que después la historia registra así como bien fácil como el Imperio Otomano. Pero va, empecemos. Vámonos al mar Aral. Necesito alguien no trae la antena de su carro para señalar o algo por una cercha o una cercha. Una cercha. Un lapicerito. Aquí está el mar Aral, es como se le llama a esta pequeña agrupación de agua, que es un mar, ¿verdad? Es el mar Aral, que está al sur de Rusia y está en un lugar muy al oriente de otro lugar llamado la meseta de Anatolia, que ya vamos a ver de qué se trata. En este lugar, que hoy conocemos como Kazajistán, existían muchas tribus que eran tribus nómadas, que se dedicaban a buscar, tenían como ya rutas establecidas, en tal fecha nos vamos para allá, y después de esa fecha nos vamos para allá, y después de esa fecha nos vamos para allá, y cuando algo pasaba en medio de las fechas, así como que no llovía o algo por el estilo,
Entonces cambiaban su ruta, pero ya estaban como muy marcadas las rutas dentro de todos ellos. Ahorita nos vamos a situar aquí porque aquí, justo cerca del mar Aral, van a empezar a aparecer los primeros grupos que se van a empezar a desplazar hacia occidente, porque se va a empezar a terminar el cultivo en esta región. Ya no va, ya como que las plantas, aquellas que veníamos a ver a cada año, ya no surgieron. Entonces, poco a poco, los pueblos van a empezar a ir hacia el occidente. Pero no olvidemos que son tribus nómadas que están al sur de Rusia y que no se conocen mucho entre ellas. Se saludan de lejos, no son pueblos guerreros. Se saludan de lejos, así van dos tribus, pero no tienen contacto. Es la necesidad la que hace que poco a poco se empiecen a venir hacia occidente. Vale, sigamos. Esta presentación tiene un montón de mapas. Un montón de mapas. Entonces, uno de los grupos que se empiezan a desplazar hacia lo que vamos a ver como occidente va a ser un grupo que poco a poco se va a llamar los selyúcidas. Y aquí hay que hacer una aclaración porque hay otro imperio que se llama seleucidas. Entonces están los seleucidas y los selyúcidas. Hoy vamos a hablar solamente de los selyúcidas. Los seleucidas son los sucesores de Alejandro Magno en las guerras estas de sucesión de Alejandro Magno. Pero aquí nos vamos a ver a los selyúcidas. Estos selyúcidas van a ser parte de estos pueblos que les contaba que estaban en el mar, cerca de este mar Aral, y va a haber una tribu en específico, que es la tribu de los Oghuz, liderada por este señor, que era el gran Oghuz, que poco a poco van a empezar a poner reglas a las demás tribus. O sea, esta va a ser como la tribu que ordena, y como va a ir colocando como orden entre todos de cómo tenemos que ir haciéndolo. Ellos también van a dirigir la expedición para que se empiecen a ir hacia Asia Central. Estos señores van a formar lo que se va a llamar los selyúcidas, que va a ser muy importante, porque son los antepasados de lo que vamos a llamar los otomanos. Pero lo que quiero destacar de esto es que estos señores van a ser tribus nómadas al inicio y de diferentes tipos. No tienen un rasgo racial unificador, no son todos parecidos y en algunos casos ni siquiera tienen el idioma igual. Lo que tienen es la necesidad, y entonces por eso un poco se logran ordenar y se empiezan a ir hacia Asia Central. Ya con este señor también vamos a ver algunos elementos que se van a conservar durante mucho tiempo, como es el símbolo de la luna. Solo que aquí la luna está representada a través de los cuernos y de esta luna que también está como una luna llena. En los cuernos, también como en Egipto, los vamos a encontrar en las diosas que están representando la luna, porque están en relación con las vacas, que están en relación con las madres. Entonces todas las madres tienen este símbolo como cuernil. ¿Sí? Cornudo. Cachudo. Cornudo. Entonces, este señor es Orguz. Orguz los ordena, se empiezan a ir, y cuando ya se empiezan a ordenar, alguien les va a tener que colocar un poco de reglas más estrictas. Y ese que coloca las reglas más estrictas es ese señor llamado Seleuc Bey, de donde viene el selyúcida, del nombre de este señor. Este señor decide que si se van a juntar todos, pongamos reglas, ¿verdad? Porque cada quien va, si no, no vamos a sobrevivir. Pongámonos reglas, aunque seamos de diferentes tribus. Reglas como para ir al pozo, para quitar esto, o sea, no se puede todos movernos como locos. Entonces, gracias a este señor Seleuc, es que ya empieza a nacer una identidad como nación, o como pueblo unificado. Y para que los puedan distinguir, deciden que van a tener un estandarte en común entre todos estos pueblos, para que se sepa que en conjunto van juntos. Entonces él también crea su primer símbolo, que va a ser una especie de dragón águila bicéfalo. También va a ser bien importante los dragones en estas regiones. Ya vamos a ver. Entonces aquí ya vamos a hablar de los selyúcidas.
y estos selyúcidas se van a ir a la meseta de Anatolia. En el mapa anterior estábamos ubicados aquí, miren, más o menos, que por aquí queda este mar. Y ahorita se fueron más hacia allá, hasta que llegaron a la meseta de Anatolia, conocida también como el Asia Central. Y esta meseta de Anatolia, o sea, donde se van a establecer, va a ser considerada la puerta hacia Oriente. La meseta de Anatolia, desde esta época, es considerada el límite entre Occidente y Oriente. ¿Sí? Y es una meseta gigante. Vamos a ver cuántos países le caben ahora a la meseta de Anatolia. Pero allí es en donde se van a empezar a venir todos estos pueblos selyúcidas, ya con un nombre, y se van a empezar a asentar aquí. Otra característica es que cuando se empiezan a unir estos pueblos, no tienen en común la lengua, no tienen en común los rasgos, tienen en común la necesidad y poco a poco van a tener en común la religión. Y la religión que van a abrazar va a ser el Islam. Que el Islam está creciendo, el Islam surge en el siglo VI después de Cristo, que surge como por acá, y se va a empezar a ir hacia toda esta región. Entonces, cuando ellos llegan al Asia Central, el Asia Central ya está islamizado. Pero desde la muerte de Mahoma, el Islam se ha dividido en dos grandes grupos, ¿verdad? Que son los sunitas y los chiitas. Grupos que tienen varias características distintas, pero que su gran conflicto es acerca de quién es el sucesor de Mahoma. ¿Sí? Porque los sunitas dicen que según la tradición tendría que ser la familia, y los chiitas dicen que no, tendría que ser el discípulo. Y esta diferencia, más un poco de picante, ha hecho un montón de guerras y cosas así. Pero en este momento, que solo habían pasado como 4 siglos, los chiitas y los sunitas todavía medio que convivían en algunos aspectos. Cuando ellos llegan a este lugar, se convierten al Islam sunita. Entonces, ya tienen una bandera, son todos del Islam sunita y ya tienen todos una necesidad. Entonces ya podemos hablar de un grupo que puede ser considerado un solo pueblo, porque ya tienen elementos simbólicos que los unen. En este caso específicamente, la religión. Aquí les había puesto un poco como las diferencias entre los dos chiitas y sunitas. Y cuando llegan aquí, a la meseta de Anatolia, por cierto, los vecinos que están ahí a la par, que va a estar aquí, no sé si ven, sí, ¿verdad? No puedo. Les acerco la tele. Aquí va a quedar Bizancio para esta época. Y cuando ellos se sientan aquí, Bizancio siente como, ¿y estos que se vinieron a sentar aquí, quiénes son? Entonces Bizancio, que es muy celoso del cristianismo, decide que los va a echar, como que váyanse otra vez hacia donde vinieron, ¿verdad? Pero no nos queremos por aquí. Entonces van a empezar ciertos conflictos entre Bizancio y este nuevo pueblo que se está sentando en la meseta de Anatolia. Conflictos que van a durar algunos siglos, pero aquí empiezan los conflictos. Y el conflicto se pone como muy difícil en una batalla en el año 1071, en donde por fin se van a enfrentar los nuevos selyúcidas contra el imperio de Bizancio. Pero van a ganar los selyúcidas. Y cuando ganan ellos, ya como que dejan que los se puedan asentar y empiezan a llamar más gente. Así como aquí ya está libre, vénganse todos. Bizancio ve eso y dice, pero la muralla no la van a pasar. O sea, por mucho que quieran, nuestras murallas son indestructibles, así que se queden allí. Y mientras se van quedando allí, los selyúcidas empiezan a ver hacia qué otros territorios empiezan a irse. Si me tengo que saltar Constantinopla o Bizancio, ¿por dónde más me podría ir hacia los lados? Entonces vamos a empezar a tener pequeñas exploraciones selyúcidas hacia otras regiones, ¿sí? Como por los extremos. Después de que ya se asientan acá, entonces ellos van a empezar a construir en esta región y van a empezar a crear ciudades que van a ser súper famosas después, todavía en la actualidad, como Ankara,
y van a empezar también a hacer construcciones de piedra, ¿sí? Por ejemplo, este palacio ha estado desde que se pusieron ahí los selyúcidas y sigue ahí en Ankara. O sea, ellos deciden, bueno, si nos vamos a quedar aquí, quedémonos bien, empecemos a construir bien. Y estas ciudades van a tener el esquema que tienen los pueblos islámicos, que es el esquema de una ciudad circular. Los esquemas de ciudad europeo son cuadrados. Los europeos hacían ciudades cuadradas, con calles y avenidas principales y después callecitas todas cuadradas. En el Islam, normalmente el modelo es el circular, que hay un mercado en el centro y después vienen todas las casas y gente y no hay calles amplias. No se puede entrar a la ciudad por calles grandes, sino que siempre son callejoncitos y todo es como medio laberíntico. Pues son dos formas distintas. Ellos lo hacían por seguridad, porque en una ciudad así es muy difícil entrar y conquistar. No se puede entrar un ejército ahí, tienen que entrar de a uno o de a dos. En cambio, los europeos lo hacían como por comodidad. Entonces empieza este modelo de ciudad a ser construido por acá. Empiezan a generarse ciertas ciudades ya con el permiso de Bizancio, un poco sacado a la fuerza después de haberles ganado. Ellos empiezan a sentar, empiezan a prosperar y al poco tiempo aparecen unos señores diciendo: la verdad es que no nos da mucha confianza que ustedes vivan aquí, nos gustaría mucho que se fueran. Y estos señores son las cruzadas. Porque recordemos que cuando empiezan las cruzadas es la recuperación de la Tierra Santa de parte de los cristianos europeos. Pero para que los cristianos europeos puedan llegar hasta la Tierra Santa, o lo hacen por barco, lo cual era muy difícil, o lo hacen por tierra, lo cual es pasar por la meseta de Anatolia. Entonces, el primer enemigo que se encuentran es este pueblo selyúcida, que dicen: ay, perdón, pero nosotros tenemos que pasar por aquí. Y entonces, en la primera cruzada se van a enfrentar fuertemente. Bueno, pero antes de mostrar. Los selyúcidas para el 1071 ya habían crecido mucho, ya se habían regado, ya estaban por toda esta región. Aquí está Bizancio. Por eso tenía miedo Bizancio, porque Bizancio parecía que los sostenía. Cuando estos europeos llegaban aquí, se encontraban, por cualquier lugar que llegaran, se iban a encontrar selyúcidas. Y eso no iba a ser nada cómodo. Entonces decidieron: empecemos a enfrentarlos porque si no, no vamos a poder recuperar la Tierra Santa que tanto queremos. Entonces, en la primera cruzada, los cruzados van a salir todos, cada quien por su camino, se encuentran en Constantinopla y ahí se van todos juntos para poder llegar a Jerusalén. Les cuesta un montón a los cruzados. Llegan a Jerusalén, incluso fundan una pequeña ciudad, Acre, que va a ser la ciudad en donde van a llegar después como a abastecerse y a todos los cruzados, pero pasaron no victoriosos. Ellos creyeron que iban a pasar así, con permiso, llegamos. Los pocos que lograron pasar la meseta de Anatolia se dieron cuenta de que este iba a ser un problema. Pasar la meseta de Anatolia iba a ser complicado. Pero fue más impactante para los selyúcidas ver seres que nunca habían imaginado, que era el pueblo cristiano cruzados, símbolos que nunca habían imaginado, personas que peleaban de formas que ellos nunca habían imaginado, y para ellos lo que les abrió fue la posibilidad de ¿qué más habrá allá? ¿Qué más podríamos encontrar del otro lado de Constantinopla? ¿Sí? Entonces los selyúcidas se quedaron con ganas de más. ¿Cómo hacemos para irnos para allá? Pero, o sea, ¿cómo así otro tipo de peleas? O sea, como estrategias. Sí, porque ellos no son, al inicio no son guerreros, y los cruzados ya son caballeros. Significa que pelean sobre caballos y ya pueden pelear. Y los selyúcidas son de a pie, porque son nómadas. Entonces, son dos formas distintas. La diferencia es que los selyúcidas se conocen a todas las montañas, mientras que los cruzados van como en territorio nuevo. Entonces ahí ya empieza como un contacto distinto de enfrentamientos. Pero
Pero, o sea, ¿sí era una pelea impar o sí se había cierto equilibrio, digamos? Fíjate que según la primera y segunda cruzada, que ganaron los selyúcidas las batallas, parece que tenían ventaja al conocer el territorio. Y bueno, según el arte de la guerra, conocer el territorio te garantiza la victoria. Entonces parece ser que conocer cómo funciona el territorio ya prácticamente es más sencillo de vencer que aunque lleves lo que lleves. Cosa que también van a romper ellos, ya van a ver. Hay un punto donde no conocen el territorio y ganan, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda cruzada, otra vez. Esta vez lo que deciden hacer es mejor vámonos por el mar. Que se vaya un gran grupo por el mar, porque ya vimos que si logramos pasar por aquí va a ser muy difícil. Y entonces ya los selyúcidas empiezan a generar un contacto de comercio, y eso es otra cosa bien importante. Como este es un pueblo nómada, al final de cuentas, el pueblo nómada también se empieza a interesar por lo que traen. Porque ¿qué más traen? Aparte de la guerra, ¿qué más traen? Porque cuando uno se imagina las cruzadas, solo se imagina un montón de gente con espadas peleando, pero no era así. Era un grupo que peleaba y atrás venían los cocineros, los que cuidaban a los caballos, las esposas de los guerreros, en el camino tenían hijos. Pues eran grupos grandísimos de mucha gente. Y después de que estaba este enfrentamiento, siempre había un contacto entre dos pueblos. Y por ahí había como ¿ustedes cómo cocinan? O sea, ya había como intercambio de recetas de cosas. Entonces a los selyúcidas les llamó mucho la atención esto que venía de Europa. Los europeos siempre, con un poco de su europeicidad, no les interesaba lo que tenían los selyúcidas para nada. Como logran ganar por el territorio que les decía, ellos también van a empezar como a tener propios conflictos. Lo que sí van a lograr como los cruzados con los selyúcidas es que los grupos van a empezar como a tener diferentes intereses. Eran diferentes tribus, ¿se recuerdan? Entonces van a haber tribus que van a decir, ¿y por qué no nos vamos para Europa? Y otros que van a decir, no hombre, quedémonos defendiéndonos aquí. Y otros que van a decir, ¿y por qué no nos vamos con ellos? Tal vez a donde van, está bueno que vayamos todos juntos. Y entonces de alguna manera lo que va a generar más bien es la conciencia europea. Existe algo ahí atrás. Existe algo ahí atrás que trae otros símbolos y que son aguerridos, ¿verdad? Porque los cruzados eran duros. Entonces, esta conciencia de Europa va a hacer que llame más la atención esta muralla llamada Constantinopla. Que ahora entendían ellos por qué había una muralla de ese tamaño tan grandota, ¿verdad? Ha de haber algo bien grande ahí atrás. ¿Cómo hacemos para entrar ahí? Entonces, ellos se quedan un poco con la idea de que existe esta Europa, se quedan un poco como picados de querer ir hacia esa Europa, se quedan un poco divididos en intereses entre los que quisieran irse, quisieran quedarse y esto, y para echarle más leña al fuego, aparecen los mongoles. Y los mongoles vienen de Asia y lo primero que se enfrentan es contra los selyúcidas, que en esta ilustración que pertenece a la Edad Media es una forma en que ilustran cómo los mongoles atacaron a los selyúcidas. Este es el escudo que les mostraba al inicio, así bien dibujado a la medieval. Los mongoles, que parece ser que tenían una emperatriz, van a saquearlo todo y van a hacer que lo poco que habían organizado los selyúcidas quede como medio en el aire. Los mongoles eran considerados la sal de la tierra. Así, los mongoles, con los hunos primero habían hecho que Roma temblara y ahora los mongoles hacían que todo el mundo temblara. Y los selyúcidas por primera vez se dieron cuenta de que eso no era un chiste, que parece ser que los pueblos mongoles eran muy, muy duros. Los atacan y los van a dejar más débiles todavía. Es más, pareciera que los selyúcidas se fueran a terminar ahí, porque entre los ataques mongoles, las cruzadas, los problemas internos, mejor regresémonos al mar. ¿Qué estamos haciendo aquí en una meseta que era nuestra? Terminemos todo aquí. Y aquí está un poco cómo va a funcionar. Los mongoles van a volver vasallos a los selyúcidas. Ellos están aquí como medio colocados. Hay más reinos alrededor, pero ellos están como arrinconados.
no tienen forma de hacia ningún lado. Y según esto, o les tocaba regresar a lugares donde ya no sabemos si hay algo que comer o no, o esperar a que ninguno los atacara, porque podría pasar algo terrible. Entonces, parecía el fin de los selyúcidas. Esto lo que generó fue que diferentes grupos empezaran a velar cada quien por sí mismo y dijeran, ¿saben qué? Yo ya no soy parte de todos ustedes, nosotros nos vamos a ir para allá, vamos a elegir un líder, y otros van a decir nosotros también lo mismo, y poco a poco parecía que el pueblo se empezaba a disgregar y se empiezan a formar un montón de grupos llamados los belicatos. Los belicatos, que van a ser todos estos belicatos, son los diferentes grupos que deciden separarse entre ellos, colocaron su líder y que cada quien mejor vea cómo sobrevive, porque no lo vamos a lograr todo juntos. Y lo que quieren es separarse de los, un poco como de la idea selyúcida, y lo que quieren también es robar un poco de ideas mongoles y de cualquier extranjero que venga. La cosa es sobrevivir en este momento. Si la cosa es cómo hacemos para sobrevivir, ya que en conjunto no lo logramos. ¿Sale? Entre todos estos hay un beilicato que es conocido como el beilicato otomano. O sea, es uno de estos grupos que se separan. Hay uno en específico que se llama otomano. Y se llama así porque el líder de este grupo se llama así, que es Osman. Que Osman en turco es Otman. Entonces, otomanos es los seguidores de Osman, los seguidores de Osman. Si podrían haber llamado el Imperio Osmánico, pero por el turco se quedó como otomano. Este señor se va a dar cuenta de la necesidad de unificarlo todo, y muy inteligente, él se va a dar cuenta también que necesita otra vez un elemento simbólico que pueda hacer que se unan todos estos pueblos. Y se cuenta que tuvo un sueño que él, para poder como tener mucho poder, se casa con la hija de un sacerdote sufí, y él tiene un sueño que en este sueño logra ver cómo a este sacerdote le entra una media luna en el pecho. O sea, él ve cómo al sacerdote se le mete la media luna en el pecho, y mientras esto está pasando hay un árbol que empieza a brotar, y mientras eso está pasando la sombra del árbol empieza a hacer que la gente se acerque y surja el agua. Entonces el sacerdote dice, este es, y empieza a correrse la idea de que este no es cualquier líder, sino que este es el líder, avalado por las profecías. Y otra vez la luna empieza a tener mucha relevancia en todo esto. ¿Sí? La luna es un símbolo que el Islam tiene desde su origen, y cualquier cosa que se relaciona ya es relacionada como sagrada. Entonces, Osman I va a hacer varias cosas. Es más probable que haya sido así que así, por cierto, porque esto es más renacentista, pero es más probable que haya sido así. Él empieza a conquistar a los demás beilicatos, empieza como a hacer que se empiecen a unir al de él, empieza a generar un sistema de administración para todos, los empieza también como a promover la misma idea del Islam entre ellos, pero guardando las diferencias culturales de todos los grupos, que cada grupo mantenga sus diferencias, pero que puedan convivir todos como islámicos. O sea, lo primero que los unió, que se vuelvan a unir otra vez por la necesidad, pero esta vez ordenemos bien las cosas, hagamos un sistema administrativo, hagamos que la plata vaya bien, que los recursos vayan bien, y gracias a este señor se va a empezar a fundar el Imperio Otomano. Es más, este señor va a ser hereditario su puesto, y ese puesto va a durar 6 siglos. O sea, la familia de él gobernó 6 siglos en todo esto, a partir de él. ¿Eso es usual así en otros reinos? ¿O No, es rarísimo. Parece ser que en algunos momentos de América pasó, como en los mayas y esto, pero nunca 6 siglos. Es mucho tiempo que una misma familia pueda mantenerse. O sea,
Claro, va a pasar lo mismo del Game of Thrones de siempre, ¿verdad? Se va a morir este, van a matar a este, ups, se cayó, así. Se cayó de un quinto piso. O sea, vamos a que administrativamente hablando sí fue muy, Eso muy es inteligente. Sí, es muy inteligente, pero también es una medida bien interesante que un pueblo nómada no llega rápido, que es la idea de tener un gobierno central con un solo dirigente. Los pueblos nómadas, por naturaleza, suelen ser democráticos y eso es lo que les da inestabilidad todo el tiempo. Los pueblos nómadas son inestables porque son democráticos. ¿A qué hora nos ponemos de acuerdo? ¿A dónde hay que irse? Que hablen, no se van, vino el hambre, vino el frío y bueno, vámonos los que quedamos vivos. Pero ahorita lo que estamos viendo es que este logra visualizar y dice, no, rompamos eso, mi familia es la que manda y yo soy el primero. Y entonces los empieza a unificar y a partir de aquí van a ser conocidos como los otomanos. No se bautizan a sí mismos como, ahora somos otomanos. No, durante varios siglos cada quien va a seguir nombrándose con el nombre de su veicato. Pero externamente Bizancio miraba a los otomanos, que antes eran llamados selyúcidas y ahora son llamados otomanos, ¿sí? Porque el que dirige es el grupo de los otomanos, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos hablar, empezar la charla con el Imperio Otomano. Ese es el himno, sí. Ese es el himno del Imperio Otomano. ¿O cuál cantamos en su colegio? Bueno, empieza el Imperio Otomano. Empieza también la expansión. Y la expansión va a empezar desde el inicio, después de los descendientes de Osman, sobre todo este señor llamado Orhan Gazi, va a ser el primero que va a decir, bueno, pues si vamos a ser grandes hay que ser grandes de verdad. Y empiezan a conquistarlo todo y empieza a pasar algo muy curioso, se van al otro lado. No Constantinopla, pero atrasito, ¿verdad? No, porque no es Constantinopla. Y ya va a empezar a crecer el territorio. Y ya Europa ya no es inalcanzable. Una vez se establecen allá, pues ya tienen una red de abastecimiento y ya podemos entrar. ¿Qué nos lo está impidiendo? Los cruzados se morían de enfermedades en el camino, pero los cruzados siempre tuvieron miedo de ellos. El cristianismo le tuvo miedo a los selyúcidas y le va a tener miedo a los otomanos y les va a tener miedo durante mucho tiempo. Cuando empieza la expansión de manos de él, del hijo, al poco tiempo va a haber una crisis dentro del Imperio Otomano, conocido como el Interregno, y es que los mongoles no están de acuerdo en que estos decidan crecer, y entonces agarran al líder de los otomanos y lo meten preso, que está aquí, los mongoles teniendo preso a Beyazid, que es el nombre de este sultán. Esto es súper raro, nunca antes había pasado, nunca antes habían agarrado a un líder y los mongoles, porque los mongoles tenían la tradición de darle una buena muerte, pero el hecho de que lo hayan agarrado y capturado es porque tenían mucho miedo de lo que podría pasar. Entonces cuando lo agarran, es porque hay negociación y la negociación queda establecida, ustedes de aquí para allá y nosotros de aquí para allá, ustedes vayan a Asia y hagan lo que quieran y para abajo un poco y no nos peleemos. Entonces esta crisis que fue en un momento les sirvió para poder establecer líneas entre los mongoles y ellos. O si hubieran estado peleando contra los mongoles no sé cuántos siglos, ¿verdad? Pero hubieran peleado un montón. Cuando termina todo esto, los pueblos otomanos como que empiezan otra vez a dividirse, así como, bueno, ya no tenemos un líder, yo voy a hacer esto, vamos a hacer esto, hasta que aparece Mehmed I. Y Mehmed I dice,
son cuentos, aquí somos una unidad otra vez y los vuelve a unir en un evento llamado la Cruzada de Varna. Ellos están otra vez separados y los europeos dicen ya volvieron a estar separados, es el momento de darles el golpe final. Y los líderes europeos, sobre todo de las posibles potencias del futuro, deciden ir hacia los otomanos y destruirlos. Y en Varna se arma esta guerra, ¿sí?, que se conoce como la Cruzada de Varna o contra los otomanos. Ya ni siquiera era por recuperar Tierra Santa o no, aquí ya los otomanos suenan a peligro, hay que atacarlos. Y esta guerra se va a desarrollar durante un año y va a salir victorioso el Imperio Otomano. Y viene el gran señor Mehmed II, el conquistador. Mehmed II, el conquistador, es quizá el personaje más importante del Imperio Otomano porque él va a decir sin miedo al éxito: aquí el problema es Constantinopla. Y cada vez que tengamos problemas, ¿qué es lo que va a hacer Europa? Tratar de atacarnos. ¿Y cómo nos ataca Europa? Pues mandan gente a Constantinopla y de Constantinopla nos atacan. Entonces lo que tenemos que hacer es destruir Constantinopla. Pero Constantinopla era impugnable. No había en su historia, nadie había podido capturar Constantinopla. Ni siquiera los vikingos, que eran considerados los arrasadores, habían podido conquistar Constantinopla. Tanto que los vikingos decidieron venderse como mercenarios a los constantinoplenses, porque no lograron vencerlos. Entonces Constantinopla parecía la ciudad impugnable, nadie la va a tocar nunca. Pero Mehmed II dijo: sosténgame mi sombrero. El turbante. Sostén mi lámpara mágica. Y viene la caída de Constantinopla, que se va a dar el 29 de mayo de 1453, o sea, ya mero el aniversario de la caída de Constantinopla. Ya mero el Por si aniversario. quieren que hagamos algo así. Algo del símbolo de la caída de Constantinopla. Durante 1100 años, la ciudad sobrevivió a 26 asedios y nunca fue tocada hasta que llegó Mehmed II. ¿Cuántos asedios? 26 asedios. 26 hace como largo, ¿no? Ah, sí, un asedio era meses. Sí, y los Sí, constantes. son 1100. Los de Constantinopla. Como tenían salidas hacia el mar, era muy fácil abastecerse, podían sobrevivir a asedios mucho tiempo. No había ningún problema porque la muralla era difícil. Ignoraban básicamente a los ejércitos. Sí, solo era resistir, poner arqueros arriba y resistir. Pero aquí hay como un punto interesante, y es que hasta este momento normalmente las guerras se daban a campo abierto, y eran dos caballerías que se ponían una de un lado, la otra del otro, y vámonos, ¿va? Y a ver quiénes quedaban vivos, y entonces ahí se decretaba quién era el ganador. ¿Sí? A veces habían estandartes y se acercaban los dos generales y decían: bueno, mi estandarte está allá, y si te lo quedas, perdí. Ah, bueno, está bien. Entonces era una lucha de estandartes. Entonces había mucho en juego con el valor de las personas. Porque si el ejército era valiente, podía tener cierta ventaja, ¿verdad? Aparte de los movimientos de la estrategia de guerra y todo eso. Pero estábamos en un tipo de guerra en donde tenía que ver mucho el valor. Y en los asedios funcionaba lo mismo. ¿Quién era el más valiente? ¿Será que alguien se va a animar a subirse a la montaña, a la pared y empezar a matar? Ojalá alguien apareciera así. Y el otro resistir. Era como muy valiente. Pero entonces este señor pensó y dijo: no, si continuamos así nunca vamos a terminar esta batalla. Hay que quitarles la muralla. Y entonces pasó ese tipo de cosas de la historia que pueden ser bien mínimas, pero que marcan la diferencia súper grande. Y es que hay un señor llamado Orbán, que
que había construido por primera vez unos cañones y tenía un proyecto de un mega cañón que se conocía como la abadía, algo así como la abadía. Y él se lo presentó por primera vez a los europeos y les dijo, miren, yo puedo construir esto. Y los europeos le dijeron, no te necesitamos, ¿verdad? Anda, mira quién se lo vendes. Y los otomanos dijeron, sí, hacémelo a mí, yo sí quiero. Y entonces le hicieron este cañón, imagínense que pesaba 1200 libras. O sea, para que calculen el tamaño. Esta es una réplica posible de cómo pudo haber sido, porque no tenemos al cañón. Era transportado por 60 bueyes y 400 hombres. Y colocarlo les llevaba días. Así, colocar el cañón, ¿verdad? No era tan fácil como no, eso era casi una construcción. Pero tenía la ventaja de que podía dispararse una milla. Y no hay ningún arquero que pueda tirar a una milla. Es demasiada distancia, es 1.6 kilómetros. Es demasiado, no hay brazo que llegue a 1.6. Entonces estaban en terreno seguro para colocar el cañón. Las narraciones dicen que cuando sonó el primer cañonazo, los que estaban dentro de Constantinopla creyeron que era el fin del mundo. Porque tronó como nunca habían escuchado tronar. ¿Sí? ¿Se imaginan ese uno en su casa tomando té? Pero o sea, en esa época ya sabían de Krakatoa, ¿no? Sí. O sea, ya se sabía de que, por ejemplo, Krakatoa ha sido el sonido más ruidoso del mundo. Pero ellos no están cerca. O sea, ellos no están cerca, pero o sea, sabían de que había un registro de que había pasado un estallido. Pero es muy difícil que llegues a eso cuando estás dormido en tu casa y escuches eso. Ajá, ¿qué fue? Sí, ajá, eso es a lo que voy. Porque lo que pasa es que se decía que Constantinopla nunca iba a caer. O sea, ya se sabía que nunca iba a caer. Pero había como una especie de leyenda que decía que nunca iba a caer en luna creciente. Y cuando ellos empezaron a atacar, el 24 de mayo, se dice que había un eclipse parcial de luna. Entonces otra vez la luna, ¿verdad? Entonces la gente que estaba en Constantinopla vio la luna y el cañonazo y dijo, ay, hasta aquí llegamos. No fue solo el cañonazo, por cierto, no es como que soltaron 2 cañonazos y no, eso llevó mucho tiempo, porque después tuvieron que quemar los barcos que abastecían a Constantinopla, tuvieron una parte de la batalla en el Bósforo, siguieron disparándole a las murallas, o sea, fue una guerra que duró un buen tiempo. Pero durante todo este tiempo, cada vez que sonaba el cañonazo, era terrible. Las narraciones del momento cuentan que cuando escuchaban los soldados, muchos soltaban sus espadas y se tiraban al Bósforo, así como, no hay nada que hacer, así, se acabó, ajá, por el impacto que producía ver muros de piedra volar en pedazos. O sea, muros de piedra de metros de ancho, verlos volar en pedazos. ¿Qué es eso? Eso no era lógico para ellos. Entonces, al final, cae Constantinopla. Pero ¿qué material era? O sea, los cañones eran de metal, de acero. De acero, pero o sea, ¿cómo eran estallados? Eran como con... Es una especie de pólvora que se llama el fuego griego, que entiendo que lo que hacía era que por presión golpeaba, y la presión era, la verdad es que era la presión la que daba el golpe, no era tanto la pólvora sino el caso que daba. Y aparte de que estos muy inteligentes no es que le hayan abierto un boquete sino que los apuntaron en alto para que las partes más delgadas de los muros, que suelen ser como las almenas y los bastiones, salieran volando en pedazos, dañando a los que estaban adentro, pero provocando como este caos que necesitaban. ¿Y cuántas veces pudieron recargarlos? No sé.
Sí, ahí no sé ni cómo los dirigían, porque eso es lo que más curiosidad me da. Si para cargarlo son 400 personas y no sé cuántos bueyes, ¿cómo haces? Como, ahora para allá. No sé. Ajá. Sí. Era para el otro lado. Era para el otro lado. La caída de Constantinopla marca el fin del mundo clásico, y con la caída del fin del mundo clásico también se marca el fin del Imperio Romano, y con la caída del Imperio Romano y la caída del mundo clásico, los primeros que van a temblar es el mundo cristiano. O sea, el cristianismo que tenía Constantinopla como la muralla que detenía Europa, dice, ay, ¿y ahora quién podrá defendernos? Aquí hay una ilustración más o menos de la época de la batalla, y la batalla fue demasiado complicada. Constantinopla no era una ciudad pequeña, pues estamos hablando de murallas de kilómetros, y defenderla toda es tan difícil como atacarla toda. O sea, entonces la guerra se iba enfocando por partes en algunos lugares, y el punto era, bueno, y si entramos, después ¿cómo defendemos este lugar? Porque una cosa es entrar a la casa y la otra es quedarse a vivir ahí, sobre todo sabiendo que atrás están los enemigos. Entonces, para los otomanos esto fue un reto. Tomemos Constantinopla, pero ¿y después qué sigue? ¿Cómo hacemos para que los de atrás no nos ataquen? Y abajo. Paralelo a esto, este avance de los otomanos hacia Europa hizo que muchos pueblos dijeran, ahorita hay que defendernos a como dé lugar. Y entonces empezaron desde que estaba el plan de tomar Constantinopla, los húngaros, que era el primero que estaba ahí a la par de Constantinopla, un poco como para que si eso pasaba, cosa que ya se medio que calculaban que se pasaba, seguramente la construcción de un cañón de ese tipo no fue secreto, ¿verdad? No fue como que apareció de la nada. Entonces los húngaros, un poco como para mantener las paces por si llegara a pasar, van a mandar a un par de muchachos a que vivan con los turcos otomanos, y que ellos son como rehenes a cambio de que todos estamos en paz y todo va a suceder bien. Entonces aquí aparece Vlad, el empalador, porque ese muchacho era Vlad, y Vlad es criado con Mehmed II, el destructor de Constantinopla. En algún punto fueron amiguitos de Chamusca, pero este señor se va a tomar muy a pecho el ataque otomano, y entonces Vlad el empalador se va a hacer de una reputación terrible. La ilustración esta es de las que más lo demuestran, que a él le gustaba comer viendo a todos los que empalaban. Entonces su cena la hacía a la par de la gente empalada, y eso hizo que todo el mundo conociera a Vlad como si no le da pena de cenar mientras alguien está ensartado gritando. El empanamiento era una especie de tortura. Era mataba tortura. Pero o sea, no mataba instantáneamente a No, la gente. no, porque depende de dónde lo empalaban, porque entiendo que había rutas. Lo hacían para asustar. Pero el objetivo del empalamiento era eso, generar miedo, porque entonces ya los siguientes ya no se animaban a poder lanzarse hacia allá porque les podía parecer Vlad. Y Vlad va a ganar como mucha reputación de sanguinario, ¿sí? De toda esta su onda de que tenía pacto con el diablo y que lo miraban, algunos hasta lo miraban en 3 frentes al mismo tiempo. O sea, como que generó mucho esto, porque ese es el señor que le había dado de Drácula. O sea, Drácula en teoría es Vlad el empalador. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No sé, pero es un tipo que tiene una reputación bien fuerte. Y Vlad va a ser uno de los pocos que le va a poder mantener un ratito al Imperio Otomano un pulsito, hasta que Vlad muere y ya, no hay nadie que pueda defender la puerta hacia Europa, y el Imperio Otomano va a tomar Hungría, que es el primero que va a tener, y va a llegar hasta Viena. O
sea, el Imperio Otomano se va a meter todo lo que va a poder. El último que medio lo intentó fue Vlad. Sus métodos no fueron ortodoxos, pero por algún tiempo fueron eficientes, hasta que se terminó esto. No me acuerdo, sigamos. Entonces, con la caída de Constantinopla y con la muerte de Vlad, ya no había nada que pudiera defender al crecimiento del Imperio Otomano. Solo una cosa puede hacer que un imperio no crezca, y es su organización interna. ¿Sí? Ese es el gran problema de todos los imperios, siempre empiezan por dentro, ¿verdad? Por fuera se hacen más duros, se les ponen una muralla y la podemos vencer. Pero cuando empieza por dentro, la administración, los problemas internos, está muy difícil que puedan crecer. Mehmed II deja más o menos así. Aquí está Valaquia, que aquí era Vlad el Empalador, y ya aquí ya están hasta adentro y empiezan a tener varios males que agarran lo que era Grecia. O sea, ya los otomanos están bien instalados y ya es un imperio que está en 2 continentes. Ya está en Asia y ya está en Occidente como tal, ¿verdad? Ya están así divididos. Tienen las 2 partes del mundo. Después van a venir varios otros que van a tratar de igual hacer crecer y mantener. Siempre los conflictos internos van a estar a la orden del día, sobre todo porque Mehmed II crea una especie de ejército especial que va a ser entrenado, cosa que no funcionaba así dentro de una tribu nómada que no tiene un ejército. Pero cuando él viene y dice, si vamos a seguir creciendo, hay que entrenar gente desde el inicio. Y entonces este ejército que va a ser de élite va a empezar a ordenar las guerras y las fronteras. Pero todavía le falta un poco de esplendor al Imperio Otomano, y ese esplendor llega con Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, que va igual a hacer crecer el imperio, pero el imperio va a llegar hasta África. Y ahora ya va a estar en 3 continentes. O sea, el imperio empieza a crecer mucho. Y no solo crece como el tamaño, sino que él también va a empezar a colocar ciertas reglas. Por ejemplo, es el primero que coloca un código de leyes para poder empezar a ordenar las ciudades que van formando. Él también va a ser un patrocinador de las artes, de las letras y también de la arquitectura. Porque muchas de las cosas que se van a construir, sobre todo en la actual Turquía, pertenecen a la época de Solimán el Magnífico. Es tan grandioso que hay una mezquita a la que le ponen su nombre, la mezquita de Solimán el Magnífico, que ya vamos a ver el tamaño. Esta es la mezquita de Solimán el Magnífico, vista desde lejos, y esta es la entrada a la mezquita de Solimán el Magnífico. Pero hacer una mezquita en la época de ellos era súper complejo. Hacer un minarete de este tipo y que se sostenga no era solo como que pongamos ladrillitos así, sino que lo que hizo fue empezar a patrocinar arquitectos, y que estos arquitectos, independientemente de si fueran griegos, europeos, vénganse, me funcionan, cualquiera que quiera venir, que funcione. Y los hacía trabajar en conjunto con la religión del Islam, para que mantuvieran la parte simbólica y también la parte arquitectónica. Entonces el esplendor del Imperio Turco viene de la mano de Solimán el Magnífico. Bueno, así termina el imperio en el siglo XV, inicios del XVI, y ya cerca del XVII. Entonces miren el tamaño del imperio. ¿Quiénes tienen miedo? Los de aquí, los de aquí. Los vecinos. Cada vez los ven más cerca. Y el imperio parece que no se va a detener, no hay nada que lo logre detener. Tienen grandes ciudades y cada una de estas ciudades es muy fuerte políticamente y militarmente. Pero ahí tampoco habían cruzadas en esa época. Ya habían terminado, las cruzadas fueron del 10 al 15. Ya aquí en el 17 ya habían pasado las cruzadas. Ya Europa tenía otros conflictos, Europa, internos también, ¿verdad? Que no le permitían ponerle mucha atención a lo que estaba pasando con su vecino, el Imperio Otomano.
Siempre el que mantuvo como la alarma dentro de Europa fue el cristianismo, porque el cristianismo sí le preocupaba mucho que creciera la religión, otra vez la invasión de los árabes. ¿Será que otra vez van a entrar los árabes a España? ¿Cómo lo vamos a detener? ¿Ya vieron los cañones que tienen? O sea, había como mucha preocupación en Pero no, Mario, ahí puedes señalar dónde estaba Constantinopla. aquí mira, en Istambul. Sí, pues es que arriba. Porque cuando cae Constantinopla, se le cambia el nombre y se queda el nombre que tenía como de nombre de, ¿cómo se dice cuando uno se lo pone coloquialmente? Que todo el mundo llamaba a la ciudad de Constantinopla la ciudad o la bella ciudad, y eso en griego es Isbul. Entonces todo el mundo se refería a ella como la ciudad. El Isbul se genera en el Istambul y después en Estambul, haciendo referencia a que la ciudad se llama la ciudad. Entonces, la ciudad de Estambul. Y los otomanos deciden quedarse con ese nombre, que se quede Estambul, no hay por qué hacernos bolas, solo que ya no se llame Constantinopla, es todo lo que necesitamos, porque tiene que quedar ligado a Constantino. Entonces sí, claro, ya tienen aquí un mar, tienen otro mar, tienen otro mar, o sea, de verdad se están volviendo demasiado fuertes. Pero les decía que, bueno, ¿y qué genera un imperio muy grande? Lo primero que genera, aparte de los problemas de comunicación de todos los imperios, porque aquí ahora nos comunicamos de extremo a extremo, también va a generar, ¿cómo es que se llama esto? Corrupción. Sobre todo en la cantidad de riquezas que van adquiriendo mientras se van expandiendo. Y se recuerdan que les había mencionado de un ejército que se había hecho especial para poder combatir en las fronteras. Bueno, en el siglo XVIII, ya el Imperio Otomano bien establecido le va a dar mucho miedo a Rusia y a Austria. A Austria porque ya los tiene ahí a la par en Hungría, y a Rusia porque a Rusia le ha dado miedo a todo el mundo desde que inició. Los vecinos siempre ha sido como un choque, ¿sí? Siempre ha sido como un choque entre ellos. Y entonces van a empezar a sembrar como conflictos internos. Van a empezar los rusos y los austriacos muy inteligentemente van a, como por ejemplo, a equivocar la capital del imperio y van a mandar los regalos a otra. Y, ay, no era ahí, sí, es que como ellos son más grandes, ¿verdad? Y más, ay, perdón. Ajá, entonces eso lo que generaba dentro era como, ustedes no son la capital, somos nosotros. Se empieza como a generar un poco como de conflicto interno. Y además, estas potencias empiezan a interferir ya en los asuntos específicamente de los otomanos, sobre todo en el comercio. Los otomanos quieren comerciar y ellos empiezan a ver cómo pueden torcer todo esto. Pero nada de eso hubiera pasado si los genízaros, que es el nombre de este ejército especial que les decía, no se hubiera vendido. Porque ellos eran el ejército de élite, pero habían ganado tanto dinero, habían ganado tanto poder, que ya estas potencias ya no negociaban con el Imperio Otomano, sino que podían negociar con algún capitán genízaro para que los dejaran pasar un poquito, y ya ahí empezó a debilitarse cada vez más el imperio. La corrupción de los genízaros hace que ya no haya un ejército profesional, y sobre todo que ya no sea confiable. ¿En quién confiaba el sultán? Los genízaros ya no defienden las fronteras como deberían. Entonces poco a poco los europeos empezaron así como, mira, ya llegué hasta aquí y ahora llegué, o sea, empiezan a avanzar de a poquito porque ya no hay quien los detenga. Fue bien paulatino hasta que llegamos al siglo XIX, en donde ya no hay fronteras, ¿cómo se dice?, como protegidas. Surgen grandes potencias como Gran Bretaña, como Francia, empiezan a ver ya los intereses comerciales en esta región y empiezan a ver cómo pueden meter su mano dentro del comercio, sobre todo dentro del comercio, y empiezan también a ver cómo podrían generar conflictos internos a
acerca de quién es el que tiene que dirigir, cuál es la ciudad más importante. O sea, todo esto va a empezar a debilitar mucho a los otomanos, y también que los europeos generaron tiene un nombre esto, desestabilizar el mercado, que desestabilizan el mercado, que en un extremo le compran de una forma y en otro extremo le compran de otra, haciendo que adentro todos digan, allá lo venden mejor, vámonos para allá. Ajá, pero eso desestabiliza el mercado completo. No, tiene un nombre, que es cuando pones dos tiendas a la par. Especulación, sí, es la especulación del mercado. Entonces, como no hay reglas, desestabiliza completamente el comercio. Y esto va a hacer que las potencias empiecen ya a animarse a entrar militarmente otra vez, a ver si logran conquistar al Imperio Otomano. La potencia que dirigió toda esta orquesta era Rusia. Esta es una ilustración de cómo lo veían algunos historiadores, de cómo Rusia tenía sus tentáculos y con los tentáculos tenía agarrada a Turquía, y así amarrada, y ya no, como que le estaba costando mucho a Turquía todo esto de los rusos. Entonces, desestabilizaciones, las fronteras complicadas, el mercado cada vez como con más inestabilidad. ¿Qué falta para que todo se desmorone? Un presidente corrupto, o más bien un presidente tiránico, y Abdul Hamid II lo va a lograr, también conocido como el dirigente rojo, por la cantidad de sangre que se derramó entre su reinado. Él al inicio quiere instaurar otra vez un autoritarismo y decir, bueno, pues volvemos a ordenar esto, pero va a tener que ser a través de lo represivo, solo lo que yo diga. Y en su reinado se van a dar varias masacres. La masacre de los macedonios se va a dar en este momento, y un poco también se empieza como a creer que este señor tenía problemas con los que no eran otomanos, y se habla por ahí de extinciones pensadas de ciertos pueblos, cosa que los otomanos han negado desde entonces, ¿verdad? Han dicho, no, era un problema político, no había nada contra ninguna raza, pero no lo sabemos, ¿verdad? Sobre todo porque generó más fuerza en las minorías étnicas. O sea, él decide golpear a las minorías étnicas, no golpea a los grandes grupos, sino que a los pequeños que están dentro de su propio reino, como para poder quedarse solo los amigos. Quedémonos solo un grupo y los demás que se vayan como desapareciendo. Esto va a generar la famosa masacre de los armenios, que donde dice que se murieron miles de armenios, miles, y va a generar también dentro del imperio mucho descontento, y empiezan a generarse pequeños grupos conocidos como los jóvenes turcos. Y estos jóvenes turcos, los jóvenes turcos empiezan a crear un movimiento para poder deponer a este señor, cosa que logran cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Y entonces el Imperio Otomano, golpeado por el genocidio armenio, golpeado por este autoritarista, toma la decisión de nos vamos a aliar a Alemania porque así vamos a hacernos más fuertes. Pero no pasó, ¿verdad? Sí, Alemania pierde. Digamos que en la Primera Guerra Mundial las potencias centrales eran estos tres que se hicieron amigos para pelear, pero perdieron, ¿verdad? Y cuando pierden se hace un tratado, que es el Tratado de Sèvres, en donde las fuerzas aliadas deciden prácticamente destruir al Imperio Otomano, con varias reglas, con ponerle ciertos impuestos, ciertos territorios que tienen que dejar, ciertas concesiones también para que pueda haber comercio. O sea, estaban dejando a los otomanos en la calle y se estaban quedando ellos con todo. Y esto va a hacer que los jóvenes turcos que no se han desaparecido digan no a las calles,
vamos a votar este tratado de Sèvres. No tenemos que permitir que eso suceda. Y de la mano de un líder llamado Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, por fin instauran la República de Turquía, la independencia de Turquía, se termina el reino, nos vamos a volver una democracia y ya no más todo esto de imperios y expansiones. Atatürk decide que ya no es tiempo de volverse imperios, sino que lo que hay que hacer es alimentar a la gente que se está muriendo de hambre, ponerle orden a lo que quedó después de todo esto y empezar a hacer una república, y empezar ya a encarar el futuro. Porque la visión de este señor era poder llegar a occidentalizarse. Él sí veía una gran diferencia entre lo que estaba pasando en Europa y lo que estaba pasando en el Imperio Otomano. Él se daba cuenta que la única ciudad que era como próspera en muchas cosas, sobre todo como de agricultura, era Estambul, pero de allí todo era ganadería, no había carreteras, era como muy pequeño, mientras que del lado europeo ya estaban haciendo máquinas y cosas así. Entonces Atatürk dice, si no nos industrializamos, a la Segunda Guerra nos eliminan, ¿verdad? Entonces hay que hacer un trabajo de occidentalizarse. Atatürk es llamado el padre de la patria. Y entre las reformas que va a hacer Atatürk, él va a hacer que todo el mundo aprenda a leer, ya no la lectura antigua que venía del Corán, sino un alfabeto que pueda ser entendido y traducido para Occidente y para ellos. O sea, algo que yo pueda también tener cierta comunicación con el Occidente. Esta reforma educativa es súper rara porque él también va a hacer que los que más lean tienen que ser los niños y las mujeres, que son los que se van a quedar en las ciudades por si pasa algo. Entonces tienen que poder comunicarse. Va a empezar a construir cosas como el tren, que no había trenes en este momento, y va a abolir ciertos símbolos que todavía marcan esta idea de imperio otomano. Entre ellos, se me olvidó. Estuve toda la tarde diciendo que esa palabra no se me olvidara y se me olvidó. Pero uno de los que va a abolir es el famoso sombrerito rojo que usan los el fez. Porque este fez había sido como un símbolo mucho del imperio otomano, y él dice, ya no más el fez, ya no más los velos, empecemos a vestirnos como se podría vestir la gente en Occidente. Él mismo lo empieza a demostrar, y lo que está tratando es de occidentalizar, sobre todo porque él se da cuenta de que Turquía queda la mitad de un lado y la mitad del otro, y no puede ser tan diferente, cosa que él mismo acepta que no logró. Él acepta que Turquía no es Occidente y no es Oriente, es algo extraño en medio de los dos, pero por lo menos la logra aceptar. Y otra de las cosas es que cambia la capital, se da cuenta de que tener una capital en Estambul es muy peligroso, porque es lo primero que encuentran los europeos cuando vienen. Entonces mete la capital un poco más en un lugar que hoy se llama Ankara, que es la capital, por cierto. Y como que reforma varias cosas para que Turquía prospere como un país. Se quedan con la bandera de la luna y de la estrella, que ya venía desde 1800, y ella decreta y dice, esta es nuestra bandera, nos vestimos así, hacemos esto, ya no existe el Imperio Otomano. Esta es la tumba, les quería mostrar la tumba de Atatürk, que cuando se conmemora la muerte de Atatürk, llega a todo el mundo, que se le considera el padre de la patria. Y le hicieron completamente un pedazo de ciudad para guardar la tumba de Atatürk, que es una de las tumbas, entiendo, más monumentales que existen. Sí, súper monumental. Y ya con esto terminó el Imperio Otomano e inicia la República de Turquía, que es distinta a la historia del imperio. Ya no van por la misma línea y ya ahí vienen otros conflictos. Dentro de lo que queda hoy en Turquía todavía hay pedazos de la muralla de Constantinopla, o sea, todavía hay grandes pedazos que tienen la muralla, sobre todo en las partes bajas de la muralla. La muralla no toda era gigantesca, pero tenía partes bajas.
bajas y esas partes bajas todavía están. Y ahora Turquía ha decidido reconstruir ciertas cosas porque es turísticamente bonito ver. Rentable. Ajá, es rentable poder volver a ver minaretes y cosas así. Y la ciudad de Turquía, desde entonces, desde que Atatürk ya como que la logra ordenar, siempre se va a quedar la parte tradicional en el lado asiático y siempre se va a quedar la parte europea del lado occidental. Entonces, la puerta sigue siendo Turquía. Incluso hay un puente que se llama el puente de Atatürk, en honor a Atatürk, y ya él como que logra armar la Turquía que hoy conocemos. Logran, incluso él empieza a mandar a construir, esto es un dato que no sirve para nada, pero él empieza a construir un lugar en donde pueden hacer deporte, que después va a ser el estadio del Galatasaray, que es donde juega el equipo de Turquía. Hay un Goldfish, ¿no? ¿Cómo? Hay Goldfish. Sí, en el Galatasaray. Conclusiones. Primero quisiera escucharlos a ustedes porque yo ya hablé un montón. A mí me parece sorprendente que haya durado tanto tiempo. O sea, es como que estamos hablando de cosas de Constantinopla y de repente estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. O sea, fue demasiado extenso, ¿no? 6 siglos, es un montón de tiempo. Pero lo increíble también es, digamos, de la caída de Roma en el 400 a la caída de Constantinopla en el 1400, que pasan 10 siglos, no cambia mucho la humanidad en sí, sus métodos de guerra no cambian mucho, sus armas no cambian mucho, pero de la caída de Constantinopla, que aparece la pólvora, a la primera guerra, cambia increíble. De la primera a la segunda, no digamos, y de la segunda hasta hoy, pues es como que si la humanidad va precipitándose así cada vez más para golpearse. Es bien impresionante. Es que al final es eso, la tecnología va en pro de la... Ahí nacen, las tecnologías nacen en las guerras. Ajá. Casi toda tecnología inicia siendo una tecnología de guerra y después ven, ay, miren, también podemos poner internet en las casas. Pero primero es una cosa para la guerra. Microondas, Así un montón. ¿Ibas a decir, Andrea? Cómo desde el inicio, al colocar leyes y reglas, se unificó más, digamos, como la civilización. Yo creo que eso es lo que pudo también hacer que trascendiera tanto. Y lo vimos también con los romanos. Eso y el uso de los símbolos. Sí, siempre si hay un símbolo y reglas, es más fácil conservarlos, que es la política de la represión y porque yo mando, porque cuando hay represión siempre va a surgir un grupo que va a decir, pues no me dejo. Sí, hay una, digamos que los imperios siempre nos enseñan que el ser humano acepta leyes, sí acepta leyes, se le ponen las reglas, sabe jugar, sabe llevarlo. Ahí está Roma, ahí está este imperio, están los griegos también, si se ponen las reglas claras, se puede jugar. ¿Cuándo es cuando el ser humano se revela? Cuando empieza la opresión y la regla no se dijo, ay, es que no les dije, ¿verdad? Que no funciona. Ahí es en donde el ser humano no empieza a dejar. Pero si las reglas están claras, la convivencia está en paz. Por lo menos un par de siglos. Sí, gracias. La posición geopolítica, la posición donde están los países es bien importante, ¿verdad? Porque les permite incidir en las relaciones internacionales, digamos, en lo que pasa, posicionar puntos en agenda también, ¿verdad? Porque Turquía, como es ese paso, ¿verdad? Es considerada como un pivote geopolítico, también puede ser incluso una especie de potencia regional, pero digamos que es la posición geoestratégica la que le brinda esas posibilidades, ¿verdad? Y a la fecha sigue siendo. Entonces, como, digamos, tener esas cualidades te permite, si hay una buena gestión interna, tener una buena posición, digamos, para poder incidir o defenderte, o como en el caso, por ejemplo, de la actual República Democrática del Congo, que digamos que su posición y lo que contiene muchas veces, o sea, es como su cruz, ¿verdad? Porque no te permite desarrollar, entonces la posición geoestratégica es bien importante.
cuando veamos Bizancio vamos a ver que los griegos, que son los primeros que arman una ciudad ahí, ellos dijeron, esta es la ciudad, aquí está la puerta, pues tiene el Bósforo que es una entrada natural, puedo ver a los que vienen ahí desde el otro lado, o sea, Diosito le puso preferencia a ese lugar. Correcto. Sí, es bien importante eso. Yo tengo otra conclusión y es que yo creo que el sentimiento patriótico traspasa el tiempo y luego te hace, digamos, lucrar con tu historia de una buena manera. Por ejemplo, estos de los turcos, ellos pueden decir, es que nosotros o el imperio derribó esta gran mole, ¿va? Que era esta de la muralla. Y luego hacen las novelas hablando de Suleimán y la gran... O sea, les genera dinero, pero es porque ellos dicen nosotros somos, o sea, nosotros éramos la mera cosa. No como otros países, digamos Pakistán y así, que los grupos radicales como ISIS y todo, destruyen las grandes tumbas y las venden en el mercado negro, sino que estos de aquí es como de mirar lo que éramos. Sí, yo creo, bueno, hasta hace un par de años entiendo que los países europeos tienen un poco de miedo de Turquía porque estaba creciendo mucho el nacionalismo patriótico. O sea, que no me recuerdo el nombre del presidente, decidió como volvamos a hacer grande Turquía. Y en medio de Estambul puso una bandera, pero gigante, así, no sé, 25 metros de bandera. Y esto generó como un poco de miedo hacia Europa, porque este patriotismo, cuando el patriotismo es muy fuerte, el patriotismo siempre va a generar los otros, nosotros y los otros. Y lo que pasa es que los otros no es que se vayan a pelear contra las grandes potencias, ¿verdad? Normalmente los otros empiezan con minorías internas. Entonces hay algo ahí, lo interesante es eso, es como no esconder tu historia, eso es lo que me parece a mí interesante de ellos. No esconder la historia y decir, bueno, esto fue lo que pasó, miren, aquí están las monedas que destruimos, aquí nos unimos a vivir y aquí es de donde estamos. Sobre todo porque para los turcos su historia es bien importante, sigue siendo bien importante su historia. Y que Turquía tiene la característica de que tiene mucha diversidad geográfica, la misma... ya no lo puse. Hay un video de la meseta de Anatolia en donde podemos ver todo lo que existe en la meseta de Anatolia. Ahí hay montañas, mares, ríos, desierto, o sea, tiene tanto Turquía, tanto, que eso la hace muy rica. Entonces, si acepto mi historia y conozco mi geografía, eso hace que tengan los mismos recursos y se mantenga. Sigue siendo un país súper duro. Galatasaray no tanto. Ese es otro rollo. Sí, eso va a ser otra ventana de la historia. Más que conclusión, la verdad que antes, pues, estos espacios son maravillosos, la verdad que es entrelazar todas las demás imperios y culturas, pero en la parte de Roma, Grecia, sí ha venido muy fuerte el tema filosófico. Acá se escucha bastante el Islam, pero en la parte filosófica del imperio hay muy poco. Sí, la parte cultural entiendo que viene mucho del lado Suleimán. Él va a tratar de que se haga mucha poesía, mucha literatura, pero todo dentro del mundo islámico. El Islam no tiene esta apertura a pensamiento filosófico, porque si está en el Corán, ¿para qué lo necesito? Y si no está en el Corán, ¿para qué lo necesito? O sea, este argumento, en el lado Suleimán muy inteligentemente se da cuenta que no puede por ahí, pero hace grandes construcciones y eso, pero no pueden abrirlo tanto. No se puede, sino también atenta un poco contra los principios religiosos. Aunque Turquía va a ser una de las pocas naciones durante toda la época, desde la caída de Constantinopla, que va a aceptar diferentes culturas. Entonces, dentro de Turquía, desde esa época para acá, hay sinagogas, hay cristianos, hay mezquitas. Nadie va a construir una mezquita más grande que la de Solimán, ¿verdad? Y la iglesia más grande que tenía el cristianismo se las quitaron. Que lo vamos a ver en la Hagia Sofía, que era la iglesia que se convirtió en mezquita. Y digamos que eso hace que no se abra hacia el pensamiento filosófico. No es
no es permitido dentro de esto. Ajá. Sí, hay pensadores dentro del mundo árabe, hay grandes pensadores, grandísimos pensadores, pero la mayoría de esos pensadores se van a desarrollar en lugares un poco más pacíficos durante la Edad Media. Aquí había que sobrevivir, a cada ratito venía algo. Ajá. ¿Sí? Otra, una más y ya les doy mis conclusiones. Igual que por muy longevo que haya sido, cumplió su ciclo también, ¿verdad? O sea, empezó, ahora podemos decir, vivimos en un sistema donde también hay una hegemonía y que también eventualmente va a cumplir su ciclo, ¿verdad? Si que duró 14 siglos finalmente se desintegró, digamos, entonces también todos eventualmente cumplen ese ciclo, ¿verdad? Por muy longevos que puedan parecer, ¿verdad? Sí, sí, todo se termina, esa es la regla, ¿verdad? Sí. Sí, cuando se pregunta por qué cayó el Imperio Romano, porque nació, todo lo que nace se tiene que morir eventualmente. Ahora, lo interesante de esto es que Las también, causas también muere porque el mundo cambia, ¿verdad? Uh-huh. El mundo cambia y hay muchas cosas que ya no se pueden sostener en un mundo diferente. Ya no hay manera de sostenerlas en un mundo diferente. Yo mi primera conclusión que les comparto es que aquí tenemos la meseta de Anatolia, ¿verdad? Aquí es donde se va a desarrollar pues, la gran parte del imperio. Si ellos no hubieran conquistado Constantinopla, el mundo sería otro, ¿sí? ¿Por qué apareció Cristóbal Colón? Porque ya no podían pasar por ahí. Entonces, como ya no podían pasar por ahí, había que buscar nuevas rutas, y entonces se van para el otro lado. ¿Por qué los portugueses empiezan a conquistar otros lados? Por la misma razón. O sea, el hecho de que haya caído Constantinopla, que eso es bien interesante, no aísla la historia del mundo. La caída de Constantinopla le afecta al mundo entero. Nunca la historia, cuando es una historia universal, sucede a miles de kilómetros. Me sucede a mí, solo que no me doy cuenta. Pero la caída de Constantinopla es la caída del mundo clásico. Y todos somos parte del mundo clásico cuando cae. Y del mundo moderno, porque empiezan las colonias y empieza todo lo demás. Si Constantinopla no cae, la historia hubiera sido otra. Entonces me parece bien interesante destacar que jamás podemos aislar a la historia. Así como de eso pasó allá en Turquía, nosotros estábamos aquí. No. Si pasa en Turquía, nos pasa a nosotros. Porque eventualmente el mundo está conectado. Y eventualmente a todos nos afectan todos los eventos históricos. ¿Sí? El que no logra ver eso, el que cree que está. No, pero si yo estoy aquí en Guate, ¿verdad? Vivo aquí en la 7ª calle 352, que es porque no logra concienciar su vinculación a la historia de la humanidad. Entonces es interesante ver cómo está vinculado todo eso. Esa es mi primera conclusión. Y mi segunda conclusión viene del lado de Osman, de un solo personaje. De un solo personaje que es el que funda al Imperio Otomano. Un solo personaje que tiene visión, porque cuando él logra unirlos y poner una estructura y poner todo esto, lo que está haciendo es aplicando su visión. O sea, este señor no se convirtió en el fundador de los otomanos porque empezó a calcular y dijo, ¿qué me quedó? Ay, los otomanos, mira qué chilero. Sino que este señor tenía mucha visión de lo que estaba haciendo. Y entonces vuelvo a ver que siempre que hay un imperio, hay una visión detrás. Hay alguien que dice, miren, si vamos a hacer esto grande, hay que hacerlo bien, y empiezan a plantear líneas generales. Y cuando las líneas generales están muy bien planteadas, los imperios sobreviven a pesar de tener gente loca entre ellos. Pero porque las reglas están bien asentadas. Es la visión de alguien que traza el camino y dice, ya está el camino. Ya, si se quieren pegar en el camino es su problema, pero el camino es este. Y va hacia allá. Entonces, esa me parece bien interesante. Siempre hay un Osman en la historia de los imperios. Siempre va a haber alguien ahí que va a plantar la forma. ¿Cómo? Las bases. Las bases. Ajá. Y este la tiene clara, digamos. El que lo vaya a hacer la tiene que tener súper clara. No va adivinando en el camino, sino que saben que lo que tienen que hacer, hay que hacerlo bien.
tiene que tardar 5 siglos. O sea, esto tiene que durar aunque yo ya no esté. Complicadísimo. Y bueno, esas dos son mis conclusiones. Dentro de un mes vamos a ver a Bizancio retrocediendo en el tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la película desde adentro de las murallas, ahí tranquilos todos en la casa cuando y pues otra vez les invito un poco a reflexionar dentro de la historia, profundizar en ella. Es imposible otra vez contar la historia de un imperio en 1 hora, no va a pasar. Eso es una ilusión que hace Netflix, ¿verdad? En 1 hora uno puede entender una visión de siglos, eso no va a pasar. Pero lo interesante de todo esto es que podamos quedarnos picados con algunos eventos para poder investigarlos más e ir conectando la historia, porque eso es lo más interesante, ir viendo cómo se va conectando. Así que muchas gracias, y por ahí todavía creo que tienen café y esas cosas.